Buenas tardes. Hemos convocado a esta conferencia de prensa para dar a conocer el informe que nos ha llegado de los resultados de la secuenciación del genoma completo que se ha enviado a Brasil. Como ustedes recordarán, el año pasado, en el mes de diciembre, hemos recibido un informe de secuenciación de los meses de abril a diciembre del año pasado, donde no se ha evidenciado circulación de variante de preocupación. Este año, en los primeros días del mes de marzo, hemos remitido al Brasil muestras correspondientes a pacientes de los meses de febrero, enero y febrero. En la fecha de ayer nos llegaron esos resultados donde hay evidencia de que en el país circula la variante de preocupación P1. Además, es importante mencionar que grupos de científicos, de investigadores del ICS, del CEDIC, como de laboratorios privados, se encontraban realizando análisis, investigaciones de muestras, y ellos reportaban resultados de mutaciones compatibles con estas variantes. Era muy necesario e importante estos aportes debido a que esto ponía en evidencia la alta probabilidad de que las variantes de preocupación se encuentren en el país. En la fecha, el Laboratorio Central de Salud Pública, debido a los resultados que hemos obtenido de las muestras derivadas del Brasil, donde se realizó el genoma, la secuenciación del genoma completo, se puede evidenciar de que existe en el país la circulación de la variante de preocupación P1. Esto es muy importante, ya que ayuda a tomar medidas, así como para la vigilancia genómica. Me acompaña el doctor Guillermo Sequera, que es el director de Vigilancia de la Salud, así como la doctora Cintia Vázquez, que es la directora técnica del Laboratorio Central. Le paso la palabra al doctor Sequera para que él pueda dar algunas informaciones más. Gracias, Carolina. Desde el punto de vista epidemiológico, nosotros teníamos ya altas sospechas, no solamente epidemiológicos, también laboratorial. Como bien dijo la doctora Carolina Aquino, nosotros teníamos laboratorios como el MIX de la UNA, recientemente también el sector privado, el laboratorio CIRTAP, Analiza, también nos había dado algunas señales de presencia, señales indirectas, no de confirmación absoluta de la presencia de la variante de preocupación, en este caso la variante P1 brasileña. Y también ayer recibíamos el resultado del CEDIC en colaboración con la Universidad de Caguazú, donde también nos mostraban la presencia indirectamente, muy probable, de esta variante brasileña en diferentes departamentos del Paraguay. Entonces, lo que nosotros necesitamos para tener la certeza era una secuenciación completa del genoma, que es lo que recibimos en el transcurso de la noche también ayer, un estudio parcial que recibió el Laboratorio Central como ente rector de toda la vigilancia laboratorial en el país. Reciben el primer informe de todas las muestras que fueron enviadas en el febrero, donde sí, con nombre y apellido, nos ponen las variantes de preocupación, específicamente la variante brasileña que está circulando. Entonces, a partir de ahí, todo ese trabajo que vienen haciendo diferentes grupos de investigadores también tiene más peso. Entonces, hoy la situación es que en el Paraguay, en diferentes departamentos del país, está circulando la variante de preocupación, la variante brasileña. En algunos laboratorios, más de la mayoría de los casos positivos que se detectan pertenecen a esta variante. Y bueno, eso es lo que puedo decir. Desde el punto de vista de vigilancia, de la dirección de vigilancia, las medidas son las mismas. ¿Sí? Aquí no es que con esta variante hay un tratamiento diferente, hay un tapabocas diferente, hay una medida a más metros de distancia. Las medidas hasta el momento son las mismas, los cuidados son los mismos.
Desde el punto de vista de la vacuna, hasta ahora no hay evidencia de un escape de las vacunas que se están utilizando, de un escape total de las vacunas que se están utilizando, así que las medidas también siguen siendo las mismas. Igual vamos a estar atentos a los cambios que da, a las novedades académicas, científicas que ocurren en el mundo, y estaremos informando cualquier novedad de manera oficial. Algo que es importante también, antes de pasarle con la doctora Vázquez, es que se evidenció mutaciones características de la variante P1 y de la variante P2. O sea, eso es importante también mencionar. Y que en el transcurso de los días siguientes vamos a seguir recibiendo los diferentes informes, así como dijo el doctor Sequeira, de las muestras que fueron remitidas al Brasil, muestras de los meses de enero y febrero. Y es importante mencionar de que las muestras son de diferentes partes del país. Doctora Vázquez. Bueno, yo quedo atenta a las preguntas o alguna duda que se les presente de lo más técnico y a disposición. Iniciamos entonces con las consultas de los medios de comunicación. Una consulta conjunta entre Diario El Independiente y Radio Ñandutí. ¿Dónde se hicieron los análisis para detectar esta nueva cepa? ¿Fue en Paraguay? ¿Y qué laboratorio fue el que detectó? La confirmación estricta de la circulación de la variante de preocupación, que es la de Amazonas, como se la conoce, fue realizada en Brasil, pero como mencionó el doctor Guillermo Sequeira, ya teníamos evidencias previas, no confirmatorias, pero de alta probabilidad de laboratorios locales, de investigadores que tuvieron su iniciativa, esfuerzo de investigar, del ICS, del CEDIC y de un laboratorio privado, o sea, ya teníamos algunas evidencias, pero la confirmación absoluta, estricta, fue realizada en Brasil. Canal Gen y Radio Universo 970. Para entender las posibles variantes del SARS-CoV-2 y de esa manera tener un mejor manejo de las acciones a tomar, ¿se plantean armar aquí un laboratorio especializado para determinar cuáles son las cepas que circulan en Paraguay? Bueno, para empezar, las variantes, nosotros, y realizar la secuenciación y toda esa metodología y técnica, el laboratorio central y otros laboratorios también tienen el equipamiento, tienen el secuenciador, así como los recursos humanos capacitados. O sea, eso se va a realizar próximamente en el país. Puedo completar de que existen iniciativas, así como mencionó la doctora, tanto desde el laboratorio de referencia del Ministerio de Salud como del laboratorio de la universidad, que están en proceso de implementación de la secuenciación de genoma completo, que es lo que nos permite identificar plenamente estas variantes. Sí, el objetivo es que tengamos esa capacidad instalada en el país y estamos trabajando en eso. Atendiendo a que Brasil es hoy la mayor amenaza sanitaria a nivel mundial, ¿no es un absurdo mantener las fronteras abiertas con este país a pesar de que la cepa de Manaus circula en el país? ¿Falta firmeza política para cerrar el puente? Yo voy a hablar de cuestiones epidemiológicas, no de cuestiones políticas. Aquí con esto tenemos la certeza que teníamos ya una idea de que la variante está circulando, probablemente sea la variable mayoritaria circulando en nuestro país. En ese sentido, nuestro país está tomando medidas dentro de su territorio que disminuyen la movilidad principalmente durante 8 días, 9 días. Entonces esa es la medida. Durante 9 días estamos tratando de disminuir la movilidad. Si hay personas que tienen que volver del Brasil, van a tener que cumplir el protocolo, que es el mismo de siempre, traer un test negativo. Y si no se hizo, por lo menos el nacional, el extranjero no puede entrar. El nacional tiene 24 horas para hacerse su test. Y atenerse a las medidas de restricción de la movilidad dentro de estos días. Toda esta cuarentena que vamos a tener en los próximos 9 días. El Brasil está haciendo lo mismo. En el Brasil las playas se están cerrando. Así como nuestro país también tiene sus balnearios cerrados durante estos 9 días. Hoy, si uno tiene una reserva de un hotel, va a tener que mostrar esa reserva para irse. Igual, si tenía una reserva de un hotel en el Brasil, a pesar de que esté todo cerrado allá, también se podrá ir a pesar de eso.
El tema es atenerse a las medidas en el territorio donde se encuentra. Ese es el espíritu principal de las medidas que se están tomando. Hoy en día, el riesgo de enfermarse por la variante brasileña es el mismo de un lado y otro lado del mundo. ABC impreso. ¿Qué otras variantes estarían posiblemente circulando en Paraguay? ¿Habría ya una mutación paraguaya como alegan profesionales del área? Yo voy a contestar una parte y la doctora Cintia otra parte. Hasta ahora nosotros no tenemos evidencia de que haya una variante paraguaya, pero como dije, vamos a tener resultados de la secuenciación del genoma completo y otras cosas más en el transcurso de esta semana. Entonces le paso la pregunta a la doctora Cintia. Sí, nada más que reafirmar lo que dijo la doctora, no tenemos evidencias de una variante, entre comillas, paraguaya. Lo que tenemos reportado son varias variantes, no solo la P1, solo que estamos hablando de la P1 porque es de preocupación, pero tenemos varios linajes del virus circulando, que son linajes que ya han sido previamente identificados en varios países de la región. Quiero aclarar un poquito nomás que las variantes son definidas por un grupo de mutaciones dentro del genoma del virus. Entonces, eso es como la huella digital de cada variante, ¿sí? Entonces, si yo tengo, si a un virus, si a una variante lo identifican 6 mutaciones, entonces tiene que tener esas 6. Y esa es la manera en que lo identificamos, ¿verdad? Si surgen otras mutaciones muy diferentes, entonces da origen a otras variantes, pero eso no es lo que tenemos hoy aquí. Unicanal, ¿cuál es el ritmo de contagio que podría registrar la cepa brasileña? La variante brasilera, lo que estamos viendo, lo que la evidencia nos está mostrando es que la variante brasileña tiene un ritmo de contagio prácticamente del doble o casi el triple de lo habitual. Es probablemente por eso el ritmo de contagio que está teniendo, por la aceleración de contagio que vimos en las últimas 3-4 semanas. Se puede deber a eso. Respondiendo por el ritmo de contagio es 2 a 3 veces más. ¿Cuán cerca estamos de las otras cepas, las británicas, sudafricanas, y qué las diferencia de la brasileña? Nosotros tenemos, así como hablamos de que hay equipos de investigadores que están buscando estas diferentes cepas por técnicas no contundentes, no tan definitivas, ya nos reportaron la potencial presencia de las variantes británicas, no así de la sudafricana, la variante británica. Pero en el estudio de secuenciación completa todavía no fue reportada, así que todavía no podemos hablar con certezas de que tengamos esa variante en nuestro país. ABC Cardinal, ¿está totalmente descartada la idea de la inmunidad de rebaño, teniendo en cuenta los recontagios? ¿Serán suficientes los 9 días de cuarentena para ralentizar el contagio? Lo de aumentar los días de cuarentena por las nuevas variantes todavía no es un cambio a nivel global, sí se está discutiendo, sí vamos a estar atentos a las diferentes medidas y la discusión global que hay sobre el punto para ver si cambiamos nosotros nuestro protocolo y volverlo más restrictivo o no. Estaremos atentos a eso. Con la cepa brasileña, ¿puede cambiar el criterio de cuántos días debe aislarse la persona contagiada? La misma respuesta. Radio La Unión, ¿cómo están documentando la historia clínica de los pacientes y si esta puede graficar la gravedad en el estado clínico del paciente? Aunque percibimos un aumento de la gravedad de los casos, no podemos decirlo de manera contundente. Es cierto, estamos viendo jóvenes, personas muy jóvenes con casos muy graves. Hoy los hospitales, más del 50% de los internados o 60% de los internados, hoy son menores de 50 años. Entonces, esto se puede deber a las características de la variante. Puede ser, no es tan categórico, pero puede ser, porque generalmente la epidemia empieza a mostrar su peor cara en los jóvenes y luego se va extendiendo a las demás edades. Entonces, por ahí estamos viendo recién la primera parte del ritmo epidémico. Pero bueno,
según lo que dice la evidencia actual, no es contundente con respecto a que sea más grave. Eso sí, es más contagioso, entonces vamos a ver siempre todos los eventos que veíamos antes con la variante original. Hoy vamos a ver, en números absolutos vamos a ver más porque el número de contagios es mayor. Vuelven a reiterar la consulta sobre la inmunidad de rebaño. Si está totalmente descartada esa idea teniendo en cuenta los recontagios. Es una discusión científico-académica esa, acá no vamos a poder decir tajantemente eso. Siempre fue una hipótesis que tampoco fue contundente. O sea, era una opción que se manejaba, pero tampoco teníamos certeza de que eso iba a ocurrir. De hecho, con las nuevas variantes se demuestra de que, por ejemplo, esta variante brasileña escapa a tu inmunidad de infección pasada por otras variantes, en un 60% en algunos casos. Entonces, es para seguir discutiendo y dejo eso a los académicos la discusión. Última hora impreso. Con la confirmación de la nueva cepa, ¿se podrían superar las proyecciones en cuanto a cantidad de casos en el país? ¿Cómo la pregunta? Con la confirmación de la nueva cepa, ¿se podría superar las proyecciones en cuanto a cantidad de casos en el país? Día a día estamos superando las proyecciones y es probablemente por la nueva variante. Por favor, dejemos hablar de cepas hoy. A partir de hoy. ¿El envío de las muestras al exterior para su análisis representa un costo económico para la cartera sanitaria? Sí representa un costo para la cartera sanitaria, pero yo les quiero contar de que en estos casos hemos tenido cooperación de la OPS, en varios de estos casos. Entonces, hemos tenido ayuda de la OPS en estos casos. C9N. ¿Cómo se irán conociendo otros eventuales casos de la P1, ya que la confirmación laboratorial solo se da en el exterior, o no habrá necesidad de saber qué tipo de virus tiene el paciente en adelante? Hoy, para tomar las medidas, si una persona tiene confirmado por PCR el COVID, las medidas son las mismas. El medicamento es el mismo, la cuarentena es la misma, el estudio de contacto es el mismo, la medida de control es el mismo. Entonces, saber si es variante esta o variante lo otro no cambia en ninguna medida lo que va a hacer el médico tratante con su paciente. Es un dato epidemiológico que a nosotros nos da una idea de lo que podría estar ocurriendo en los próximos días. Entonces, a vigilancia le sirve mucho más que inclusive para el propio paciente. Un paciente puede fallecer por una variante tradicional o por una variante británica, no importa, el riesgo de muerte es el mismo. Así que yo no quiero que la ciudadanía quiera saber ahora dónde es lo que está la variante y para no irse hacia ahí, porque vamos a acabar en lo mismo que cuando empezó esta epidemia. Acá las medidas son las mismas, el riesgo es el mismo. Es cierto, lo que sí tenemos evidencia cada vez más es que es más contagioso, ¿sí? Entonces, ahora es cuando tenemos que por lo menos cumplir de mejor manera las medidas de higiene y distanciamiento. ¿La sintomatología de la P1 podría ser distinta? Creo que respondí 3 veces ya a esa pregunta. Podemos pasar a la siguiente. Ok. Diario Popular. El Ministerio de Salud está monitoreando a las personas que volvieron de sus viajes de Brasil y cómo lo están haciendo. Los que hacen migración sí es fácil, porque tenemos el número de cédula, tenemos la fecha de ingreso y tenemos también el monitoreo que podemos usar cruzando la cédula de identidad con si se hizo o no se hizo el test, cuál fue su resultado y ese tipo de cosas. Pero sí vimos que hay un gran grupo de personas que no se está haciendo el test a pesar de entrar al país. Nosotros hacemos ese informe de vigilancia, enviamos eso a asesoría jurídica. Bueno, está en manos un poco de los abogados. Yo ahí me pierdo un poco de lo que pueda, la respuesta que pueda dar. Pero de nuestra parte, nosotros monitoreamos, encontramos que hay gente que no cumple, hacemos los informes correspondientes y bueno, eso queda a merced de la justicia más que nada. Agencia IP. ¿Se puede atribuir esta nueva variante con la mayor cantidad de internaciones y fallecimientos en menores de 40 años? Se puede atribuir. Radio Encarnación. Ante el aumento de contagios en Itapúa, ¿se podría considerar o ya se confirmaría que la cepa circula en la región? Así es. ¿Cuánto es el tiempo de permanencia de la nueva cepa en el organismo, considerando que anteriormente se hablaba de 10 a 14 días de aislamiento de las personas con COVID-19? Ya respondí a esa pregunta. Radio 1 de marzo.
¿Se espera que el virus variante Manaus sufra mutaciones a medida que se transmite de persona a persona? Ya hablaremos de eso. Estos virus están mutando todo el tiempo. Los virus, y particularmente los que tienen un tipo de genoma que se llama ARN, están mutando todo el tiempo. Así que existen un montón de mutaciones que ni siquiera estamos considerando porque no tienen una implicancia en salud pública, una implicancia negativa, ¿verdad? Entonces, sí, mutan todo el tiempo a medida que pasa de huésped a huésped. Diario Digital El Nacional, ¿esta nueva cepa es más letal? No tenemos evidencia para decir que es más letal, sí es más contagioso. Con esto cerramos la conferencia de prensa.